Doy gracias a Dios por la grabación de este tema. En nuestro estudio que estamos teniendo acerca de lo correcto o incorrecto del uso de joyas y adornos personales, vamos a leer ahora en la Biblia algo que considero es importante. Yo voy a leerles en el libro de Apocalipsis la descripción de dos mujeres y después de algo más. La primera mujer que vamos a señalar es la que está en Apocalipsis capítulo 12 en el versículo 1. Dice aquí, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro profético y que lo que está escrito en él mayormente debe entenderse no como algo literal, sino como símbolos. Esta mujer que se presenta aquí está hablando, está señalando que es una iglesia. Esta mujer que se señala representa a una iglesia. Vuelvo a leer cómo se ve físicamente. Una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bien, es la primera mujer que vemos aquí en Apocalipsis. Ahora voy a leerles de otra mujer que también se ve en Apocalipsis. Apocalipsis 17:4. Bueno, voy a leer el versículo 3 también. Apocalipsis 17, 3 y 4. Y me llevó en espíritu al desierto, y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y estaba cubierta de nombres de blasfemia. Así que está la mujer sentada o como un jinete sobre esta bestia escarlata. Ahora vamos a ver el atuendo de la mujer. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de sus fornicaciones. Si hiciéramos la pregunta, la mujer de Apocalipsis 12:1 y la mujer de Apocalipsis 17:4, las dos representan iglesias. Una de las dos representa la iglesia de Dios, la iglesia verdadera de Dios. La otra representa una iglesia falsa, una iglesia apóstata. ¿Cuál de las dos sería la apóstata? ¿Cuál sería la falsa? En el tema anterior, cuando hablamos de las hijas de Sión, el uso que hacían de las joyas y de todos los adornos de oro y plata, del material que fuera, esas hijas de Sión eran hijas fieles de Dios o eran hijas infieles.
por el relato bíblico se ve que es infiel. Aquí, hablando de dos iglesias, una que no usa todas estas cosas de adornos personales y otra que sí los usa. La iglesia de Apocalipsis 12 o la mujer de Apocalipsis 12 está representando a la iglesia de Dios, la iglesia fiel de Dios, pero la iglesia que está representando Apocalipsis 17 es una mujer parecida, en cierto sentido, a las hijas de Sión que son apóstatas, que no son fieles a Dios. Esta mujer usa el color púrpura y escarlata. No estamos haciendo un estudio exhaustivo de estos textos de la Biblia, solamente estamos hablando del uso de los adornos personales y de las joyas, porque esta mujer, después en otro tema, vamos a estudiarla con todos los detalles, pero aquí lo que nos interesa, esta mujer está adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y en su mano una copa llena de las abominaciones e impurezas de sus fornicaciones. La impureza de la mujer viene en armonía con el uso del color púrpura y con el uso de las joyas. Es que hay armonía entre alguien rebelde a Dios, alguien que no sigue la enseñanza de Dios, es común verla en el uso de los adornos personales, tal como lo vimos en Isaías. Y aquí esta mujer no está representando la iglesia de Dios, está representando una iglesia falsa. Voy a leerles ahora Apocalipsis 18:16. Y aquí dice, dice lo siguiente. Voy a leer para entrar en el contexto, aunque no vamos a hablar del contexto de esto, sino el tema que nos interesa, pero vamos a leer también el versículo 15 y el 16. Los frutos de los frutos que tú codiciabas se alejaron de ti y toda tu riqueza y esplendor se acabaron para ti y nunca más los recobrarás. Los mercaderes de estos artículos que se habían enriquecido a costa de ella, se alejaron de ella para, por temor a los tormentos, llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay, la gran ciudad que vestía lino fino y escarlata, y se adornaba de oro, piedras preciosas y perlas. ¿Por qué se lamentaban? Versículo 17. En una sola hora ha sido consumida tantas riquezas. Y dejo la lectura hasta aquí. Repito una vez más, solo estamos hablando de esto ahora por el uso del oro, de la plata, de las piedras preciosas, las perlas, o sea, las joyas y los adornos personales. Haciendo una comparación con respecto a esto, nosotros encontramos que el uso de todas estas cosas, de todos estos adornos personales, tienen algo en común con la rebeldía contra Dios y algo en armonía con el pecado. Y el pecado es en contra de la voluntad de Dios. Si vamos a usar lo que la Biblia dice con respecto a las joyas,
estamos mirando hasta este momento y hay más armonía en el uso de las joyas con el pecado y en el uso de no joyas con relación a la armonía con Dios. Ahora, yo voy a compartir con ustedes dos textos de la Biblia. Uno está escrito en Primera de Pedro, capítulo 3. La primera epístola de Pedro, en el capítulo 3, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer aquí los versículos 3 y 4. Dice, vuestro adorno no sea exterior con peinados ostentosos, atavíos de oro o vestidos lujosos, sino interior del corazón en incorruptible belleza de un espíritu manso y tranquilo, que es de gran valor ante Dios. Así se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. Este consejo que se da aquí, vamos a volver a escuchar en primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 9. Dice, también que las mujeres se atavíen, también que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y así encontramos nosotros en la Biblia este consejo que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo dan con respecto a las mujeres. Dice a las mujeres, porque son más dadas a los peinados ostentosos, los atavíos lujosos, pero también tiene que ver con los hombres. Hemos visto en la Biblia que las joyas las tiene una persona y cómo las va a usar. Hemos visto en la Biblia que el uso, la vestimenta con adornos personales, con joyas, tiene una inclinación, una armonía con el pecado. Y está señalando a mujeres que están en rebeldía contra Dios. Está señalando a mujeres que representan iglesias y la iglesia que está en contra de Dios está ataviada con todos estos adornos personales. Hemos visto aquí el consejo del apóstol Pedro y el del apóstol Pablo, que el atavío, el vestido, lo que se pone encima, las mujeres que dicen que aman a Dios y siguen a Dios, y cambio la palabra mujeres por la palabra hombres, también hombres y mujeres que en su uso externo, en su vestimenta, no debe buscarse el adorno personal, la atracción personal en cuanta cosa uno se ponga encima para llamar la atención. Porque lo que el cristiano presenta al mundo es un espíritu conforme a la voluntad de Dios, una persona mansa, una persona tranquila,
una persona correcta, una persona de modales correctos, de buenos sentimientos, una persona que ama, no que es ostentosa, lujosa, no que está trayendo la atención a lo que uno se pone encima, sino a lo que uno es. Es lo que uno es, lo que usa por fuera o uno es lo que tiene dentro. ¿Cómo está la mente del Hijo de Dios? La mente de la persona que tiene armonía con Dios. ¿En qué se preocupa? En usar cosas externas para llamar la atención de los demás, o que se pueda ver en el Hijo de Dios una persona de un carácter noble, un carácter santo, una persona que ayuda a los demás y que tiene armonía con Dios y que atrae a los demás a estar en paz con Dios. Cuando uno lee en toda la Biblia y ve que hay personas que han sido fieles, que han sido pueblo de Dios y han usado joyas, cuando uno lee en la Biblia cómo se ha usado la joya y qué se dice de la joya, uno puede encontrar que un hijo de Dios no debe usar estas cosas, estos adornos personales. Y voy a algo que dije desde el principio. Cuando Dios creó a nuestros padres Adán y Eva, ellos no tenían los adornos personales. Su atuendo era una luz de santidad porque estaba en la presencia de Dios. Su cuerpo estaba ataviado con la atracción de la luz que refleja la santidad y armonía con Dios. Y cuando Cristo venga y toda la iglesia de Dios vaya con Él al cielo, también nosotros llevaremos ese atuendo con el que Dios creó al hombre al principio. Y no hay lugar para los hijos de Dios llenos de adornos personales y de todos estos atuendos, que lo que nos llevan es a estar lejos de Dios, cerca del pecado y por lo tanto cerca del diablo. Yo no estoy diciendo ahora que toda persona que lleve una joya encima sea un hijo del diablo. Lo que estoy diciendo es que si queremos seguir la voluntad de Dios y si queremos decir lo que la Biblia dice, debemos quitar de nosotros todas estas cosas, porque lo más seguro es que todos los joyas, todos los adornos personales sean dioses ajenos a los cuales seguir. No hemos hecho un análisis completo, no hemos hablado de los atuendos, de los peinados, no hemos hablado de estas cosas en profundidad, solamente hemos querido señalar que de acuerdo a lo que uno encuentra en la Biblia, es más sano, es mejor no usar los adornos personales. No es el adorno exterior el de los hijos de Dios. Hay un texto en Proverbios que dice que voy a leerles un texto que encontramos en Proverbios y es lo que señala cómo debe ser el hijo de Dios. Dice Proverbios 25, 11 y 12, manzana de oro en marco de plata es la palabra dicha a tiempo. Como zarcillo de oro y joya de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Usar la palabra en una forma correcta de consejo a quien sabe escuchar o de una forma natural de hablar es algo valioso, algo hermoso. Y los hijos de Dios, en vez de distinguirnos por el uso externo de joyeles,
Todas estas cosas personales debemos distinguirnos por ser personas de palabras que hablen lo correcto, que hablen la verdad y que den consejos de salvación. Hasta aquí llegamos con este tema. Te pido que lo compartas para que los demás puedan ser beneficiados. Nos vemos en nuestro próximo tema.